Carolina Astudillo Santos fue secretaria de Carlos Pareja Cordero vinculado a actos de corrupción por el caso Petroecuador. El Tribunal de Garantías Penales del Guayas la sentenció a 17 años de prisión por lavado de activos. Nos acompaña Carlos Luis Sánchez, abogado de la señora Astudillo. Abogado, buenos días. Es una pena desproporcionada la que recibió su defendida, quien este 25 de diciembre cumplirá un año de haber sido detenida ya. Buenos días, Lenin. Buenos días. En efecto, Carolina Astudillo es una mujer inocente, enferma de cáncer, que ha sido sentenciada a muerte por el Tribunal Penal de Durán, sin pruebas y por un delito imposible, por un delito inexistente. Queda claro a esta altura que el propósito de esta causa, acompañado de un proceso sistemático de desinformación, era el de encubrir a los verdaderos responsables de la corrupción en Petroecuador, a quienes hoy conocemos muy bien. Cuando en realidad los hechos que fueron objeto de la investigación no tienen absolutamente ninguna relación con Petroecuador. Este proceso no tiene relación con Petroecuador. Pero en este fin, la Fiscalía, para encubrir, acusó, sin pruebas, de un delito imposible, de un delito inexistente, a Carolina Astudillo, de haber autorizado una transferencia en el año 2011, cuando, según la propia tesis de la Fiscalía, el cohecho del que provendrían estos fondos se habría ocurrido o habría perpetrado en el año 2014. Se trata de un delito circunstancialmente imposible. Además, la Fiscalía pretendió actuar documentos falsos relacionados con entidades financieras y servidores de correos electrónicos extranjeros, que no obtuvo mediante asistencia penal internacional, que no obtuvo mediante la autorización de un juez competente. Por ello, ante el tribunal escondió, por ejemplo, el reporte de operaciones inusuales emitido por la Unidad de Análisis Financiero, que es el origen de esta investigación. Además, escondió... ¿Y qué dice ese reporte para que lo hayan escondido? El reporte hace referencias a información no contrastada, cuya fuente nunca fue verificada. Hemos solicitado desde la etapa de investigación, desde la etapa de instrucción y dentro del juicio, la oportunidad de conocer a los analistas que reportaron esta información, pero no existe. También escondió a la Fiscalía los miles de correos electrónicos que dijo haber obtenido de forma ilegal, a través del hackeo ilegal. Y de hecho, en la audiencia de juzgamiento, anunció la presentación de 95 testigos y apenas presentó a 17. Y es que no ha habido justicia y no ha habido igualdad ante la ley en este proceso en el que Carolina Astudillo fue sentenciada con el Código Orgánico Integral Penal cuando le correspondía la aplicación de las disposiciones de la ley para la erradicación del delito de lavado de activos. Es decir, impone una pena menor. ¿De cuánto? De 6 años como máximo. O sea, lo mismo que recibió Jorge Glass por asociación ilícita. De hecho, en aplicación del principio de favorabilidad y de las normas que imperan el ejercicio de la acción penal en el tiempo, debieron aplicarse estas disposiciones como sí se lo hizo con el vicepresidente. Pero además, no existe igualdad ante la ley cuando a Carolina Astudillo se le han negado reiteradamente sus pedidos de sustituir su privación de libertad por el arresto domiciliario y la aplicación de un dispositivo electrónico. Esto lo ordena el Código Orgánico Integral Penal y lo garantiza la Constitución. Sin embargo, a diferencia de a otros, a Carolina Astudillo le ha sido negado. Yo quisiera pedirles que no permitamos que Carolina Astudillo sea víctima del cáncer, sea víctima de la desinformación sistemática y de la injusta aplicación de la ley penal. Carolina Astudillo es inocente. Que se haga justicia, inocencia y libertad para Carolina Astudillo es lo que exigimos desde el principio. Pero dejemos aquí algo en claro. A ella la han sentenciado por lavado de activos, por una transferencia de más de $170.000. ¿Cuál era el origen de ese dinero? El origen del dinero, según la información que consta en el proceso, en primer lugar, no es ilícito. En segundo lugar, circunstancialmente no corresponde a un momento histórico que lo sitúe como el delito fuente del delito de lavado de activos. Tengo conmigo, y les puedo exhibir, si me permiten la cámara, por favor, documentación que acredita lo manifestado, que fue aportada por la Fiscalía y que obra del proceso. Esta es la copia del SWIFT, del documento que certifica la existencia de la transferencia. Podrán encontrar que en este documento se acredita la existencia de la transferencia
pero el número de cuenta y el banco desde el cual se transfiere no coincide con los dos bancos de la compañía extranjera que la Fiscalía afirmó durante su exposición y supuestamente demostró con el único documento no contrastado que luego lo oculta el tribunal. Dos bancos que absolutamente no tienen ninguna relación con los hechos. Pero lo importante es que Carolina Astudillo no es quien autoriza esta transferencia. Y ese es el hecho, el único hecho del que se la acusa. ¿Quién la autorizó? La señora Esther Inés Avilés Nugué. Como consta de la propia documentación presentada por la Fiscalía y que me permito exhibirles a ustedes, hay una carta, un encargo del 22 de julio del año 2011, donde la señora Esther Inés Avilés Nugué se dirige a la compañía en el extranjero solicitando y autorizando la transferencia de su dinero a una compañía local para la reserva de un solar. Luego, la misma señora, titular de la cuenta y titular del dinero, le solicita a la compañía local, le anuncia que le van a transferir aproximadamente los $180.000 para la reserva de un solar. Absolutamente ninguna participación en este hecho que no es ilícito, que es una actividad propia de un encargo jurídico, un estudio jurídico. Carolina Astudillo, si bien hubiera participado de esto, que no es así y que no ha sido demostrado, no se trata de un hecho ilícito y no proviene de un momento histórico en el que tuviera siquiera sentido, según la propia tesis de la Fiscalía. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, fue a visitar a su clienta, a Carolina Astudillo, al Centro de Rehabilitación de Mujeres y a través de su cuenta de Twitter ha señalado que va a presentar su caso ante la Asamblea para que se analice la posibilidad de indultarla. Sería por un tema humanitario, así lo entendemos. Correcto. El indulto, de hecho, tiene como antecedente necesario que se trate de un asunto humanitario. ¿Pero lo van a presentar ustedes o va a ser de iniciativa del presidente de la Asamblea? Es una iniciativa de la función legislativa y celebro, de hecho, que alguien más nos haya escuchado. Es el esposo de Carolina Astudillo quien públicamente solicitó a las demás funciones del Estado ecuatoriano que reaccionen ante esta injusticia. La Administración de Justicia y la función judicial le ha fallado a Carolina Astudillo y la función legislativa ha respondido con su iniciativa. Esperemos que no se quede en una promesa, pero el indulto implica que Carolina es culpable y que hay una sentencia ejecutoriada en su contra. Eso no lo acepto. Carolina es inocente, lo he demostrado. Consta del proceso, la Fiscalía no ha demostrado su culpabilidad, su presunción de inocencia no se ha destruido y la desproporcionada y ridícula pena que le impuso el Tribunal Penal de Durán, que es una pena sin precedentes, no tiene parangón. Abogado, queremos agradecer su presencia esta mañana aquí en Contacto Directo. Ha sido Carlos Luis Sánchez, el abogado defensor de Carolina Astudillo. Muchas gracias.